Listo, ahora sí están ya todos conectados para iniciar. Le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy, tanto a los estudiantes que pertenecen a la Escuela de Negocios Internacionales como a quienes pertenecen a nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, académicos, funcionarios que estén conectados y en especial a nuestro expositor, que es Camilo Escalona, y a nuestro director, quien, para comenzar oficialmente con esta presentación, dará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, profesores, estudiantes. Veo profesores de otras facultades, Rafael Jiménez, Felipe Caselli, muy bienvenidos. Lo que dice Alexis, ¿no es cierto?, llamar a que podamos conectar nuestras cámaras. Todavía es un dejo de humanidad. Agradecer a Felipe, a Camilo Escalona, ¿no es cierto?, su presencia, su disposición, su tiempo, para conversarnos, ¿no es cierto?, y hacer unas pinceladas de sus proposiciones en función de lo que es el contexto de nuestra nación bajo lo que fue o lo que se llamó el estallido social. Ayer se conmemoraron 2 años de aquello, ¿no? Hay que pensar y ver lo positivo, lo que ha significado, ¿no es cierto?, en términos de los cambios que se están preparando en nuestra sociedad, en especial, ¿no es cierto?, con la gran ley que va a marcar un devenir distinto, ojalá, ¿no es cierto?, y mejor, mucho más justo, mucho más fraterno, mucho más igualitario para la sociedad en Chile. Camilo, muchas gracias por estar acompañándonos y entregándonos tu sapiencia, tu visión acerca de lo que está viviendo nuestra nación. Sin más, ¿no es cierto?, dejarte con la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, director. Yo le agradezco mucho a ustedes por la posibilidad de tener este diálogo en esta mañana, en un día tan significativo, ¿verdad? Al día siguiente del segundo aniversario del estallido social. Yo quiero precisar de que, como no tengo ningún cargo, o sea, no tengo cargo en ningún comando, ni presidencial ni parlamentario, no tengo cargo formal en la directiva del Partido Socialista, salvo ser invitado como expresidente a las reuniones de su comisión política para dar opiniones. No soy parlamentario, en fin. Entonces yo voy a hacer una reflexión desde el punto de vista de una persona con experiencia política, pero sin cargo alguno. O sea, no voy a defender comando ni candidatura ninguna. Voy a hacer la reflexión de una persona de larga militancia en el Partido Socialista. Bueno, yo creo que lo que marca la situación del sistema político chileno hoy es su debilitamiento. El sistema político chileno se ha debilitado por, creo yo, un factor principal, que es la desconfianza. Se generaron muchos hechos, demasiados, que llevaron a que paulatinamente la ciudadanía fuera perdiendo la confianza. Y un sistema político que comenzó con una gran dosis de legitimidad fue paso a paso viendo disminuir esa legitimidad y no tuvo la capacidad de responder frente a ese proceso. Y finalmente, con la administración de Sebastián Piñera, no solamente no respondió a los fenómenos del debilitamiento o el desmoronamiento de la legitimidad del sistema, sino que además con Sebastián Piñera retrocedió hacia una completa y totalmente infundada autocomplacencia, graficada en la frase del presidente de la República:
una semana antes del estallido social, cuando señaló que Chile era un oasis en América Latina. Se puede decir de que esa autocomplacencia, esta idea de que éramos un oasis completamente ajeno a la realidad del continente, incluso, por qué no decirlo, del mundo, ¿no? El presidente de la República se había recetado unos viajes a París, a Francia, en fin, había estado con Trump en Estados Unidos, ¿no? Se había codeado con grandes figuras, también había hecho su respectiva gira a China, acompañado a sus familiares, naturalmente. O sea, aparecía un diagnóstico de un Chile que para la enorme mayoría de la ciudadanía era completamente ajeno. Como diría el escritor peruano, un mundo ancho y ajeno, un mundo en que las personas no se sentían representadas. De alguna forma, Piñera repitió la imagen completamente fuera de la realidad que proyectaba el régimen militar en los últimos años, el año 87, 88, 89, en que desconocía la demanda democrática, la movilización popular, la demanda por derechos humanos, por pagar la deuda social, y esto lo llevaba a tener un discurso también de una densa autocomplacencia que le hizo pensar que iba a ganar el plebiscito del 5 de octubre del año 88, que llevó a que se separara completamente de la realidad, factor que a mí no me cae ninguna duda, influyó positivamente, ese autoengaño de la dictadura, influyó positivamente en el resultado del 5 de octubre del 88, porque Pinochet, el núcleo dirigente de la dictadura, no pensó, realmente no pasó por su cabeza de que las fuerzas democráticas y populares iban a tener tal grado de organización y de disciplina para ganar el plebiscito del 5 de octubre y abrir paso a la transición democrática a los, entre comillas, 30 años que se critican hoy. Entonces, en las circunstancias de una densa autocomplacencia y de una ciudadanía crecientemente distante, es imposible, yo creo, encontrar la fecha en que comenzó ese proceso, pero viene de largo aliento. No, yo no lo veo circunscrito al último periodo del 2018, 2017. Obviamente no lo encierro en la frase de la autocomplacencia de Piñera, de que Chile era un oasis. Es imposible, creo yo, encontrar exactamente la fecha. Pero yo veo que hay algunos hitos, como muchos de los estudiantes que están participando de esta conversación eran muy pequeños, es posible que algunos no hubiesen nacido, voy a mencionar algunos porque se pierden en la memoria, se pierden en el tiempo, y como decía Clodomiro Almeida, el ex canciller del presidente Allende y líder socialista, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Yo creo que un primer hito de deterioro de la confianza fue el llamado caso de las casas Copeva. Esto ocurrió en el invierno del año 97, en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando los fuertes temporales del invierno chileno, en particular en la región metropolitana, inutilizaron un conjunto de departamentos que habían sido entregados como vivienda social. El drama era que llovía más dentro de las casas que afuera de las casas. O sea, se demostró que la vivienda social era una solución frágil, que la inversión en las casas para los más pobres era una inversión pequeña, chica, que las habitaciones no solamente eran pequeñas, no solamente reducidas en su superficie, no solamente había hacinamiento, sino que además las casas estaban mal construidas. En las elecciones parlamentarias de ese mismo año, esto ocurrió en junio, julio de ese invierno,
del año 97, en las parlamentarias de diciembre de ese año, la entonces Concertación vio disminuido su caudal de votación en 1 millón de votos. Ese fue un primer hecho que se ha ido perdiendo en la distancia. Pero como decía Almeida, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Después las nuevas generaciones no las conocen. Eso dio lugar a un debate entonces en la Concertación entre autocomplacientes y autoflagelantes, es decir, los que decían que las cosas se hacían bien, nomás que había que hacerlas mejor de lo que se hacían, y los que opinábamos que había problemas de fondo que no estaban enfrentados, que no estaban resueltos, y que era indispensable hacer una revisión estructural de lo que se estaba haciendo para poder corregir. Naturalmente, los otros había que hacer mejor lo que ya se estaba haciendo. Ese debate nunca concluyó. Hubo un hecho el año 98 que lo interrumpió, en el mes de octubre. La detención de Pinochet en Londres, que desató en la entonces Concertación una aguda pugna, una lucha de opiniones muy fuerte, tremenda, terrible, que estuvo a punto de quebrarla y de dividirla. Ese otro tema, no voy a entrar en eso ahora, pero lo quiero apuntar como un factor que postergó este debate. Y el año 99, el año siguiente, más se postergó el debate porque la votación de la elección presidencial fue sumamente estrecha. Ricardo Lagos le ganó a Joaquín Lavín en la primera vuelta por 27.000 votos, si la memoria no me engaña, y fracción. Y en Chile, en ese tiempo, la cantidad de mesas eran más de 31.000, es decir, la diferencia era menos de un voto por mesa, estadísticamente. Entonces, claro, la fuerza de la derecha, a través de la candidatura de Lavín, se inflaron. Recuperaron una presencia nacional muy significativa. Yo creo que este es uno de los principales factores que se pierde en la discusión de hoy. Que solo hasta el plebiscito del año pasado, recién en ese plebiscito la derecha vio reducida su votación de manera claramente significativa, al 20%. Pero, volvamos un poquito atrás, en el plebiscito del 88, Pinochet sacó 45%, Erwin 55%. En la elección presidencial se volvió a repetir lo mismo, aunque había dos candidatos de derecha, Vigi y Errázuriz, quien sumaba a 145, Erwin repitió los 55 del no. Frey subió un poco a 58, pero la suma de las fuerzas de derecha continuó estando en torno a los 40 y volvió a crecer con Lavín en 99. Y por lo tanto, esto yo creo que es un factor que hay que insistirlo. El desenlace electoral tiene un impacto político muy fuerte. La dictadura en Chile no se derrumbó desde el punto de vista institucional, porque no solo porque mantuvo la cohesión de las Fuerzas Armadas. La dictadura no se derrumbó porque Pinochet exhibió un 45% de respaldo. Así como la Fuerza Democrática fuimos capaces de organizar el control del acto electoral, y uno de los orgullos de la época era que en la mesa más lejana, en las islas del archipiélago de Chiloé o de Tierra del Fuego, o en las cumbres cordilleranas del Norte Grande, a los lugares más apartados, llegó una persona con su mandato de apoderado y pudo controlar la votación. Las fuerzas populares tuvimos esa capacidad de romper el miedo y llegar a las 30 y tantas mil mesas a controlar la votación, a tener la capacidad técnica para transmitir ese resultado y tener en tiempo políticamente efectivo, hábil, un resultado de manera que la dictadura no pudiese hacer un fraude.
en la medida en que tuvimos esa capacidad, en esa misma medida nuestros resultados indicaban que efectivamente lo que decían los medios de comunicación era dos cosas. Habíamos ganado, pero Pinochet tenía el 45%. Y con la derecha volvió a subir. En primera vuelta casi en empate. Y en segunda vuelta 51-49. Entonces las fuerzas retardatarias no estuvieron solas ni aisladas. Las fuerzas retardatarias dispusieron de un apoyo considerable en la población. Yo creo que este es un factor cualitativo que claramente no se toma en cuenta en la mayor parte de los análisis críticos respecto, entre comillas, de los 30 años. La entonces Concertación no enfrentaba a una derecha que se derrumbaba. Debo decirle que este aspecto es clave porque el año 89 la entonces Concertación pensó que iba a tener los dos tercios en las dos cámaras y que con eso iba a poder hacer las reformas constitucionales para poder sacar los enclaves autoritarios de la institucionalidad. Y resulta que no tuvo 2/3 en ninguna de las dos cámaras. Y la derecha estuvo arriba del 40% del electorado. Y por lo tanto conservó un respaldo muy significativo que, junto con la cohesión que mantuvieron las Fuerzas Armadas y la fuerza del gran empresariado, le permitieron bloquear la transición. Hasta el año 2006, que cuando entraron en práctica las reformas constitucionales que se aprobaron en el año 2005, o sea, 16 años después de iniciar la transición, recién se terminaron los senadores designados, los senadores vitalicios. La inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y de Carabineros, que es una cuestión esencial desde el punto de vista de la autoridad civil, disposición que no contaban los presidentes democráticos hasta la fecha. Pero volviendo al análisis de los fenómenos críticos de los gobiernos, estuvo el llamado caso de las casas Copeva, como ya mencioné, el caso de corrupción conocido como Mopgate, en que apareció en el gobierno de Lagos ya el primer hecho comprobado de financiamiento irregular de campañas políticas que afectó muy fuertemente al gobierno de Ricardo Lagos. Y posteriormente vinieron las llamadas colusiones, la colusión de las farmacias, la colusión de la industria avícola, la colusión de la industria del papel, ahora tenemos la colusión de la industria del gas. Vinieron más la comprobación de nuevo del establecimiento institucionalizado desde el punto de vista práctico con el sistema que tenía Sokimich de pagos irregulares a la acción política. Vino una comprobación muy fuerte de que el financiamiento irregular de la política estaba alcanzando al sistema político en su conjunto, incluidos quienes se pensaban que eran los adversarios de esos grupos económicos y que querían transformar la realidad. Por el contrario, estaban también teniendo financiamiento irregular de la política. Y en consecuencia se instaló la desconfianza en la ciudadanía, la toma de distancia, la lejanía de un sistema político. Y la gota que rebalsó el vaso yo creo que fue la autocomplacencia de Piñera y de su gobierno, ¿no? La bula de sus ministros los días previos al estallido social, cuando decía de que habían favorecido a la gente al que se levantaba temprano, le iban a cobrar el metro más barato, que podían llevarle flores a la gente yéndose más temprano, todas esas burlas tremendas y descomedidas de las autoridades de gobierno al más alto nivel, más la autocomplacencia sistemática de Piñera en sus intervenciones, hicieron que la gente ya definitivamente no quisiera. La gente le dio vuelta la espalda al sistema político de manera definitiva y lo golpeó con esa multitudinaria movilización social. Que yo creo que no se reduce solo al día 18 de octubre. Es ese día y los días posteriores. Para mí es un día de una significación incalculable por su efecto.
el día en que se reunieron 1,5 millones de personas en la Plaza de Dignidad y sus alrededores, y en que a lo largo y ancho del país deben haber participado en diferentes movilizaciones sociales fácilmente más de 2 millones de personas. Ese es un hecho que nunca había ocurrido en Chile. 2 millones de personas en la calle pidiendo un cambio. Eso fue determinante, en mi opinión. Y eso generó las condiciones para el proceso constituyente, el llamado acuerdo del 15 de noviembre. ¿Qué es lo que está en curso? ¿Verdad? El que llevó al plebiscito, en que por primera vez se ve una derecha en un 20%. Nunca eso había ocurrido, nunca, desde el comienzo de la transición hasta la fecha, nunca. Es decir, la derecha vio reducida su caudal electoral a la mitad. Y ese sí que es un factor determinante desde el punto de vista institucional, porque, entre comillas, perdió el tercio. La derecha suscribió el acuerdo el 15 de noviembre pensando que iba a disponer de un tercio, y resulta que el tercio no lo tiene nadie. Por eso yo de verdad creo que perdió completamente sentido la discusión de si las normas se tienen que aplicar por 2/3 o no, porque la derecha no tiene el tercio para bloquear, no tiene el tercio de contención, que lo tuvo desde el año 89 hasta el año 2019, y por lo tanto es posible que se pueda pensar en la redacción de una nueva constitución que no esté sometida al veto del tercio. ¿Cuál es la dificultad? A contrario censo, es que el sistema político fue afectado severamente, y en consecuencia construir mayorías va a ser un gran desafío de la Convención Constitucional. Está como factor complejo, difícil de manejar en el trabajo de los convencionales, el hecho que la ciudadanía tiene una mala mirada respecto del proceso de construcción de acuerdos por las prácticas de los últimos años en el Parlamento. Entiende que la búsqueda de acuerdos es, entre comillas, la cocina. Es una manera de buscar desvirtuar los contenidos principales de las reformas con el objeto de hacer las reformas mínimas que sean aceptables por los poderosos. Eso yo creo que es aplicable al periodo anterior a la formación de la Convención Constitucional, en que había un actor que disponía del tercio para bloquear todo lo que decidiera bloquear. Pero en la Convención Constitucional la derecha no dispone de ese tercio. El gran desafío es poder construir una mayoría en la Convención Constitucional que pueda ser el factor que aúne las voluntades, primero para elaborar los contenidos de la nueva Constitución, y en el proceso de elaboración de los contenidos de esa nueva Constitución, poder construir la base de fuerza que permita aprobarla en las deliberaciones de la Convención Constitucional, y al mismo tiempo, al exterior de la Convención Constitucional, construir la mayoría social que permita aprobar la nueva Constitución en el llamado plebiscito de salida. O sea, queda una parte del trabajo fundamental por hacer. Los pasos que se han dado yo creo que son impensados hasta la primera semana de octubre del 2019, tal vez incluso hasta el día anterior al 18 de octubre. O sea, no cabe ninguna duda que la movilización social permitió obligar a que el sistema político aceptara lo que no había pensado aceptar durante 30 años, es decir, que la Constitución del 80 no podía ser la base de la convivencia nacional, y por lo tanto tenía que abrirse el sistema político a un mecanismo que generara los resortes para avanzar hacia una nueva Constitución. Eso ocurrió, y por lo tanto esos son hechos históricos imborrables, pero que es una parte esencial de la tarea por hacer, que es la elaboración y redacción de la nueva Constitución, en términos que ésta sea posible de contar en la Convención con la mayoría necesaria para su aprobación, y tan importante como ello, contar con el respaldo ciudadano para que en el plebiscito posterior sea aprobada y se transforme en la nueva Constitución política del Estado. O sea, el proceso
de reemplazo de la Constitución del 80 no está concluido. Por el contrario, tiene una etapa determinante todavía por delante. No se puede cantar victoria. Estos procesos históricos son muy largos y complejos. Y las fuerzas conservadoras, que son las que disponen de la experiencia del poder, del manejo de los recursos del Estado, de las capacidades comunicacionales, de la manipulación de los estados de ánimo, esas fuerzas conservadoras continúan teniendo todavía una considerable capacidad de resistencia al establecimiento de una nueva constitución política del Estado. Yo considero que es increíble lo que se avanzó, es impensado lo que se avanzó, pero que es una etapa fundamental todavía por avanzar. Esa sería mi introducción a este diálogo, estimado profesor Alexis. Y le agradezco mucho su invitación. Le reitero mi profundo agradecimiento por permitirme hacer esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Dejo abierto desde ya la posibilidad de hacer preguntas a quienes están de asistentes. Como les decía, pueden hacerla a viva voz o pueden hacerla a través del chat, así que les dejo la palabra para quienes quieran hacerla. Acá, de hecho, voy a leer inmediatamente una que nos deja Michelle Smith, estudiante de la carrera, y nos dice: ¿qué opina usted sobre la ley de indulto? Me imagino que está relacionado al marco del estallido social y las personas que están, digamos, en la cárcel a propósito de esto. Sí. Sí. Bueno, yo tengo una opinión sobre eso muy clara, que el movimiento del 18 de octubre fue un movimiento político. Naturalmente que es una movilización social, pero tenía un sentido político. Tanto es así que el conjunto del sistema político así lo ratificó con el acuerdo del 15 de noviembre. Desde Jacqueline Van Rysselberghe hasta Gabriel Boric firmaron un acuerdo de convocar a un plebiscito, elegir convencionales para formar una convención constituyente y avanzar hacia una nueva constitución. O sea, todo esto tiene contenido político. En consecuencia, una ley de indulto tiene completa y total legitimidad, de mi punto de vista, porque este fue un movimiento un movimiento multitudinario de millones de personas, pero que reflejaba un sentido político inequívoco. El término del antiguo sistema institucional y la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema institucional. Ahora, esa es mi opinión política. Los juristas, naturalmente, tienen que definir y precisar, ¿verdad? Una persona que asaltó a otra en medio de los hechos. Naturalmente que ese es un acto de delincuencia común. ¿No? Yo no abogo no abogo por mano blanda con los hechos de delincuencia común. El que cometió actos de delincuencia común, naturalmente que tiene que por qué ser considerado como parte de ese movimiento ciudadano multitudinario que cambió la situación política chilena. Pero un conjunto de personas que participaron en actos que hoy día son de conocimiento público como controversiales, la mayor parte de esas personas participaron por razones políticas, como por ejemplo, voy a poner un caso bien delicado. El caso que se produce cuando un grupo de manifestantes son detenidos dentro de una iglesia que se incendia. Pero respecto del incendio de la iglesia, ocurre que hay funcionarios de la policía que están involucrados. O sea, hubo incitación de parte de agentes del Estado a esos desmanes. A mí eso me parece una profunda gravedad. Yo creo que si hay agentes del Estado involucrados en hechos de violencia como incitadores de hechos de violencia, no pueden ser objeto de indulto. Por ejemplo, el funcionario que era agente policial y que incitó a un grupo de pobladores
en la comuna de Peñalolena que asaltaran una comisaría, que afortunadamente no le hicieron caso. Afortunadamente la gente no le hizo caso. Pero ¿qué hubiera ocurrido si la gente le hace caso a ese provocador? Y asaltan la comisaría. Y los carabineros que están dentro de la comisaría disparan para defenderse. Y hay 2 o 3 personas que mueren. Yo creo que los casos de incitación a la violencia por agente del Estado tampoco corresponden a ser tratados como parte general de ese indulto. ¿Verdad? O sea, no es fácil hacerlo. Pero en mi opinión, el sentido general, ¿no? El criterio general, la norma, es que las personas participaron con una motivación política. Tenemos una pregunta más, Camilo, y es de la profesora Adriana Latorre. Pregunta: ¿qué debe ocurrir para recuperar la confianza en las autoridades? ¿Qué cambios sugiere para mejorar la percepción de la ciudadanía? Bueno, la confianza es tantas veces se ha hablado que es un proceso que se demora tantos años en ganarse y se quiebra al primer error, al primer descuido, como un cristal. Entonces, rehacer la confianza es de largo tiempo. Yo lo asocio en primerísimo lugar a que se apruebe la nueva Constitución. Si quedásemos a medio camino, estaríamos en la peor circunstancia, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento sumamente delicado, que es el momento actual. Es como esta etapa, ¿eh? Es como cruzar en esos puentes colgantes que hay sobre una quebrada profunda. Estamos en la mitad del camino, porque falta elaborar, redactar y aprobar la nueva Constitución. Pero eso es el primer paso, en mi opinión, esencial. Segundo, yo espero que la nueva Constitución establezca un Estado descentralizado. No quiero poner sobre todo lo que yo creo que debería ser el nuevo Estado, pero una de las características es que tiene que ser descentralizado. ¿Por qué motivo? Porque el centro tiene demasiado poder. Ese poder atenta contra las regiones y contra las comunas, ¿no? El centro tiene tanto poder. Yo asocio el centro con al centro tanto político como económico. Incluyo, por ejemplo, los altos ingresos que tienen las comunas ricas, que no hayan en qué gastarlo, entre comillas, y entonces los gastan de manera indebida. Las denuncias que han habido, por ejemplo, respecto de traspaso de cuantiosos recursos para que no sean controlados por Contraloría a las entidades, los centros culturales, en fin, ¿no? Que pueden constituir los municipios, y la contratación en esos centros culturales del personal político de las candidaturas de la derecha, o derechamente de los activistas de la derecha. Hay una caja negra en el profundo desequilibrio de ingresos que tienen las comunas ricas respecto del 98% del resto de las comunas del país. Eso es parte también de un país que está centralizado, de un poder económico que está centralizado, de un poder político y económico centralizado. Porque no a mucha distancia, ¿no? Esto es de conocimiento público, no es cosa que yo esté diciendo de manera retórica acá. A corta distancia del municipio de Vitacura de Las Condes, de Providencia, este es el municipio de Quinta Normal, donde los niños no pueden subir las escaleras porque las maderas están quebradas porque se pudrieron, porque durante 20, 30 o 40 años nunca fueron reemplazadas. Y los niños, además, tienen, en vez de baño, pozo negro. O sea, la infraestructura de las escuelas de las comunas populares es francamente una miseria, es deplorable. Entonces, ¿quién tiene que resolver eso? Un Estado descentralizado. Se tienen que establecer gobiernos regionales reales, con competencias efectivas. La perspectiva del desarrollo de una región tiene que estar en la propia región. Por ejemplo, el desarrollo desproporcionado de las empresas forestales en las regiones del sur, en la llamada macrozona sur.
Las forestales han tomado prácticamente todo el territorio. Las autoridades regionales no tienen cómo decirle, no tienen facultades ni atribuciones para decir, mire señor, usted no ocupe el humedal. Si usted planta pino en el humedal va a generar un problema grave, va a generar un desequilibrio ambiental severo. No tienen atribuciones para decir eso. Y entonces llega la forestal y simplemente se instala y pone eucalipto y pino. Y el humedal se destruye. Y las comunidades quedan sin agua. Y al quedar sin agua, se hunden en la pobreza. Y la pobreza entonces genera la situación de crispación y de confrontación social que hoy día está prácticamente sin solución. O sea, yo creo que parte del proceso de generación de confianza en una nueva institucionalidad dice relación con traspasar el poder a las administraciones regionales y comunales, que tengan efectiva capacidad de tomar resoluciones y de resolver sobre los recursos que, entre comillas, el Estado el Estado les asigna recursos, pero lo decían los ministerios centrales, ¿no? Esto ha sido una falla estructural de los gobiernos. El peso desproporcionado de la autoridad o de la tecnocracia del Ministerio de Hacienda sobre decisiones que no tiene por qué meterse la tecnocracia de Hacienda, que lleva incluso a fenómenos graves de corrupción, como por ejemplo los funcionarios de Hacienda que están en los procesos que afectan a los directores generales de Carabineros porque les tapaban el mal uso de los recursos de los llamados fondos reservados. El funcionario del Ministerio de Hacienda que tenía que hacer el control es parte del proceso por mal uso de sus recursos. Tiene que haber una fuerte descentralización, no decorativa. De manera que las comunidades tengan la capacidad de decidir y que un conjunto de figuras, de personas, no tengan que ir a la región metropolitana, las 2 o 3 manzanas que rodean el Palacio de la Moneda, ¿no? Circular ahí, peregrinar desde el Ministerio de Hacienda al frente al de Obras Públicas y de regreso de Obras Públicas al de Hacienda y ver si el subsecretario de Desarrollo Regional lo recibe a la pasada y le da 2 minutos a la carrera, porque entre comillas tiene muchas reuniones. Yo de verdad considero que si no se rompe el círculo vicioso de la centralización del poder en muy pocas manos, la recuperación de la confianza ciudadana es prácticamente imposible. Tenemos la mano levantada de Michelle, que quiere hacer una pregunta. Hola, hola a todos. Quería hacer una pregunta y también un poco comentar, dar mi opinión. En un punto, que es un punto muy primordial, estoy súper de acuerdo con usted en el tema de la descentralización que existe en este país. No hay descentralización y ese es un gran problema que nos ha llevado a lo largo de las políticas públicas que se generan en el país. Pero volviendo al tema del indulto, sigo sin entender bien cómo va a estar de acuerdo con el indulto si hubo muchos desastres en el 18 de octubre, después con el acuerdo de noviembre siguió la violencia, donde 25 estaciones de metro fueron quemadas, hubieron 42 imputados, solamente 10 están en prisión preventiva y 5 condenados. Entonces, ¿dónde está la gente, los delincuentes que cometieron todos los delitos y la delincuencia que, de hecho, ayer también vimos, han pasado 2 años donde seguimos viendo delincuencia y a mí personalmente siento que retrocedimos. Quizás hubo 30 años que sí, hubo mucha desigualdad, pero me duele, yo no tengo 30 años, pero me duele sentir que estos 2 últimos años han sido los peores de Chile y me da mucha pena. Y creo que la violencia no es la forma, yo creo que usted comparte eso conmigo, pero seguimos teniendo estos 2 años de pura violencia y pura delincuencia también, más de 5.084 delitos después del 18 de octubre. Entonces, ¿cómo vamos a creer en la ley de indulto siendo que la mayoría de los casos después de las marchas pacíficas, que duran un poquito, se vuelven en delitos? Bueno, eso es parte de la complejidad de la situación, porque yo separaría claramente los hechos acaecidos hasta el 15 de octubre de los hechos posteriores, ¿no?
no creo que se pueda hacer una ley de indulto sin límite en el tiempo. Claramente los hechos de delincuencia de ayer no son indultables. Esos son casos de saqueo y de delincuencia, lícitamente, no tienen justificación ninguna. Pero voy a ir al tema que usted coloca como principal, que fue la quema del metro. Bueno, en la semana en que el presidente de la esto fue el año pasado, en marzo, en la semana en que el presidente de la República decretó el estado de excepción por la pandemia, en esa misma semana que se cumplió un aniversario más de su asunción al mando, en una de las entrevistas que él dio, ¿no? Yo creo que como que habló de más, ¿no? Pero bueno, pero es una autoconfesión. Él, que se tiende a explayar en su mirada de autocomplacencia, esto ustedes lo pueden revisar. Yo entregué una opinión, justo ese día en la mañana me habían invitado, una de las escasas veces que me invitaron al programa de Chilevisión, estuve en la mañana ese día, así que recuerdo nítidamente la conversación que hubo en relación a este caso, y después con la declaración del estado de excepción de pandemia, esta situación se olvidó. Pero hubo una entrevista de Sebastián Piñera, presidente de la República, en que él dice que el día 18 de octubre, él personalmente, reunido con el entonces director general de Carabineros, el general Rosas, evaluaron que no había dotación de carabineros suficiente y decidieron no proteger las instalaciones del metro. Eso a mí me parece sumamente grave. Yo creo que eso es inaceptable. La autoridad no puede dejar sin protección el metro. O sea, la autoridad no se puede omitir. Si la dotación policial no es suficiente, el presidente de la República tenía que asumir su responsabilidad y dirigirse al país y pedirle a la gente que no destruyera los metros. Si el Estado no es capaz, el Estado tiene que decirlo, tiene que decirle a la gente. El jefe de Estado es el presidente de la República. Es la característica del régimen presidencial. Se reúnen en él las dos condiciones, el jefe de gobierno y jefe del Estado. Y el jefe del Estado, como dijo Higgins, nadie se humilla por la patria. Si no tiene la cantidad de carabineros suficiente, hubiese tenido otros resortes institucionales desde el punto de vista del estado de excepción, y si toma la decisión política de que el estado de excepción no es la decisión que él tiene que tomar, hubiese debido decirle al país, por favor, las cosas se han escapado de control, le pido a la ciudadanía que resguarde la propiedad pública, no vayan a quemar el metro. El gobierno se omitió. El gobierno se omitió. El gobierno no asumió ninguna responsabilidad en este caso. Todo fue después. Todo fue después que los hechos habían pasado. A las horas después. Entonces igual es como complicado poder manejar algo así cuando se zafó de un segundo a otro y hubo una explosión de delincuencia. Michelle, evitemos los diálogos porque tenemos otras preguntas también. Está bien, porque es natural en democracia que hayan opiniones diferentes respecto de la responsabilidad política de la autoridad. Es natural. Yo tengo una mirada distinta. Yo creo que la autoridad no puede hacer dejación de su responsabilidad en un caso como ese. Continuaré leyendo las preguntas que están en el chat. La primera es de Emilia Aguilera, que nos dice: ¿qué relación cree que tendrá el resultado de las elecciones presidenciales sobre el proceso de constituyente? O sea, el proceso constituyente, perdón. Yo creo que no hay diagnóstico hoy día, ¿no? Yo no lo tengo. Yo tengo una candidata, no lo voy a ocultar, se llama Yanna Proboste, por lo demás la única candidata que hay. Pero el resultado de la elección yo creo que es incierto. Como no había sido desde el año 89 para acá. Habían dos bloques y había un bloque mayoritario. Hoy solo hubo un momento, el que relaté en mi introducción, ¿verdad? El bloque que era minoritario estuvo a punto de desplazar al mayoritario. Fue el caso de Lavín. Esto duró hasta el 2009, en que el agotamiento de la entonces Concertación, ¿no?, llevó al primer triunfo de Sebastián Piñera.
O sea, durante un largo tiempo hubo dos bloques. Hasta la anterior elección presidencial, porque la elección presidencial se alteró levemente. Muy poco, porque Guillier fue el que pasó a segunda vuelta, que no fue Beatriz Sánchez la que pasó a segunda vuelta. O sea, fue como un escenario no igual, pero de alguna manera similar al del 2009. El 2009 Meo se había empinado mucho con el resultado que tuvo, pero no logró desplazar a Frey. En el 2017, después del 2013, Bachelet no tuvo contrincante y quedó electa en su segundo mandato. El 2017 se vuelve a producir dos candidaturas relativamente fuertes de quien era el bloque mayoritario, pero quebrada, pierde. Pero quien tenía la mayoría tradicional, que era representada por Guillier, logra tener un poquito más, menos que Frey y Meo, pero igual Guillier es el que pasa a la segunda vuelta. Hoy día no sabemos nada. Hoy día todo eso se trastocó. Por lo que señalamos hace un rato, el sistema político fue profundamente tocado. Yo creo que estremecido por el estallido social. Permítanme un minuto. El estallido social, en el marco del régimen presidencial que tenemos, generó un cambio de gobierno. Porque fíjense ustedes, a la semana siguiente se fue el ministro del Interior, que hasta ese entonces era intocable, el ministro de Hacienda, que también era intocable, completamente, los dos principales ministros. La ministra Bosel, que es una ministra importante en el andamiaje de lo que han sido nuestros gobiernos hasta ahora. Y otros ministros que ahora no recuerdo, pero el corazón de la administración se cambió. Y luego vino el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, esta es la primera presidencial post-estallido. Si tú me permites decir mi opinión, yo creo que por la mirada que tiene de ayudar a que haya un proceso de reforma con gobernabilidad, la razón por la que yo apoyo a Yanna Proboste, naturalmente desde mi criterio, desde mi opinión, no desde mi diagnóstico, ¿no? Desde mis deseos. Naturalmente que yo considero que la persona de Yanna Proboste es la más indicada para acompañar el proceso de la Convención Constitucional e instalar la nueva Constitución. Yo creo que lo más disfuncional a este proceso sería que fuera electo José Antonio Castro. Creo que eso sería poner el Ejecutivo en contra de la Convención Constitucional y generaría una controversia imposible de resolver, ¿no? Pero como la propia situación modificó tan profundamente la correlación de fuerza, yo creo que esto es uno de los casos más notables en que a muy poco tiempo de la elección presidencial, no creo que hoy podamos establecer un diagnóstico respecto a quién va a ganar. Tenemos una última pregunta por parte de los estudiantes, que es de Carolina Valenzuela, que dice: ¿cree usted que es necesario renovar las fuerzas policiales, eliminar esta institución y crear otra, y prepararlos mejor para que no ocurran los hechos de violencia contra la ciudadanía como en el estallido social? Yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Porque podría cambiarse el nombre Carabineros, pero si se mantiene la misma mentalidad no vamos a resolver nada, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad. Por ejemplo, lo que yo estaba conversando. Si sobre el tema del metro, el director de Carabineros parte de la base que si él no tiene una cantidad importante de efectivos, ¿verdad?, vestidos como para la guerra, una micro con guanaco, con lanzagases y qué sé yo, en fin, si no tiene eso, no puede defender una estación de metro. Entonces la deja a lo que ocurra. Se desentiende. Esa mentalidad a mí me parece imposible. Imposible.
O sea, Carabineros tiene que tener comunicación con la comunidad, tiene que tener la capacidad de dialogar. ¿Cómo no va a ser posible que haya la capacidad de que en las estaciones de metro, en los alrededores de la estación de metro hay organizaciones sociales? Chile todavía tiene un llamado social relativamente significativo. ¿Cómo es posible que los organismos policiales no tengan ningún vínculo, ninguna relación, que no tengan ninguna capacidad de ir y decir, mire, por favor, lo que va a ocurrir es una tragedia, van a quemar el metro, eso no puede ocurrir, es parte de la propiedad pública? O sea, la mentalidad, la relación con la comunidad, el trato con la ciudadanía, es lo que se tiene que cambiar. Vi por la televisión un día que las clases de derechos humanos juntaban en unos enormes galpones a 400, 500 efectivos de carabineros o oficiales, y alguien arriba en una tarima le hablaba de los derechos humanos. Así de los derechos humanos no se aprende nada. Vimos en el estallido social cosas que son inaceptables. En el liceo de la calle General Gana, prácticamente en el centro de Santiago, un oficial ya maduro, con una persona de cerca de 40 años, el comisario del sector, ¿no? Le descargan la escopeta de Perdigones a una muchacha de 15 años en las piernas y por la espalda. Eso no puede ser. Esa es la mentalidad que se tiene que modificar. El aprecio al ser humano es un tema que se tiene que modificar en su conjunto, ¿eh? En su conjunto. O sea, yo recuerdo que el año 90 se partía de la base que el país había aprendido la lección y que nunca más se iba a poner la mano encima de nadie y que cada persona era inviolable en su dignidad. Esa es la base de la doctrina policial que se tiene que restablecer. Sí. Camilo, ahora sí, la última pregunta del chat, que es de Felipe Caselli, pregunta: ¿qué tipo de sistema de gobierno opina sería conveniente para este país? ¿Presidencial, parlamentario, otro? Yo creo que yo no veo que eso sea el problema principal. Yo veo que el problema principal es que el Estado deje de ser subsidiario. O sea, si el Estado no tiene capacidad de resolver problemas básicos, no tiene sentido tener un primer ministro para hacer lo mismo. ¿Ah? De hecho, hemos tenido presidentes que han tenido primeros ministros, de facto, de hecho, ¿no? No han resultado, entre paréntesis, ¿eh? Hay uno que más o menos resultó. Voy a ser más explícito, para no hablar en clave. Durante un largo tiempo, Ricardo Lagos tuvo en José Miguel Insulza un primer ministro de facto. Sí, no le fue mal. Yo creo que algo funcionó. O sea, el presidente delegó en el jefe de gobierno, en el ministro del Interior en este caso, delegó en él casi como jefe de gobierno. Insulza era un ministro del Interior poderoso. No creo que cambie mucho más ponerle el nombre de primer ministro, pero ahí hay un caso que resultó. Pero hay otro que no resultó. En la segunda administración Bachelet, cuando nombró primer ministro de facto a Peñailillo. Todo el mundo entendía que los temas de gobierno los veía el ministro del Interior. El ministro del Interior tenía copada su agenda y era un ministro todopoderoso. No hacía nada que no pasara por el despacho del ministro del Interior. No resultó. Todo resultado penoso. Y con Piñera tuvimos algo parecido. A pesar de que lo obsesivo que es Sebastián Piñera, tenía una persona en la que delegaba a su ministro del Interior, señor Chadwick, don Andrés. Durante un buen tiempo resultó. Hasta el estallido social. O sea, fórmulas yo creo que se pueden ensayar. No volvería así al esquema posterior a la guerra civil del 91, ¿eh? Cuando el presidente tenía que ir a ratificar sus ministros al Congreso, porque en el Congreso simplemente le pedían prebenda, le pedían cuota.
señor presidente, yo le apruebo al ministro de Agricultura si es que me sube la banda, ¿verdad?, de precio del trigo, o me baja los aranceles de, qué sé yo, de los cereales. Entonces, esa sí que era una cocina, ¿no? Los parlamentarios, que eran preeminentes los de las zonas agrarias, ¿no?, usaban el régimen parlamentario como factor de negociación con el presidente para sacar cosas concretas. Eso le llaman elegantemente los intereses corporativos, entre comillas. Y no resultó, se vino abajo. El año 25 ya todo el mundo decía, mire, con este sistema estamos fritos. Y ahí no cambiaron la constitución, entre paréntesis, siguió, entre comillas, siguió vigente la constitución de 1833. Pero era un régimen parlamentario de facto. Pero no resultó. Fue tremendo. Hundió el Estado, prácticamente. Así que yo no volvería a esa experiencia. Ahora yo me doy cuenta que hay actos convencionales que están entusiasmados con esto, porque llegan las noticias de Europa y como algo de provinciano tenemos todos, ¿no? Llegan las noticias de Europa y dicen, no, pues Europa una maravilla, no, pucha, que Europa, qué sé yo, y también que se la arregla los europeos, así que queremos tener igual que ellos un régimen parlamentario. Yo le daría más vuelta. Pero no creo que, pero eso por último se puede arreglar. ¿Ah? Eso puede ser, lo que no tiene arreglo, por ejemplo, es que los derechos sociales no sean garantizados. Y eso está directamente vinculado con el Estado subsidiario. O que el Estado en las regiones no pueda emprender negocios, entre comillas, para resolver servicios. Una idea que yo siempre he tenido, pero en el Estado actual es imposible. ¿Ah? Yo creo que los gobiernos regionales podrían ellos tener perfectamente el control de las empresas de transporte colectivo, de transporte público. ¿Por qué no podrían tener los gobiernos regionales empresas propias para atender cuestiones esenciales? El Estado subsidiario no pueden tenerlo. Entonces, aunque se vista de seda, mona queda. Yo creo que eso es lo que no debe pasar. Que no quede un Estado que sea muy, muy, muy despampanante en sus ropajes exteriores, pero que esté desprovisto de las capacidades y de las facultades para actuar efectivamente como la mayoría del país reclama. Para finalizar, ya Camilo, le agradezco por su presentación. Le entregaré la palabra a nuestro director, el profesor Lizardo Gómez Bernal, para que entregue sus apreciaciones finales con respecto a esta presentación. Gracias, Alexis. Don Camilo, muchas gracias por su tiempo, por venir a acompañarnos y compartir sus reflexiones, su pensamiento, su mirada acerca del contexto político de nuestra nación. Es importante en la formación de nuestros alumnos tener una visión amplia, ¿cierto? Gracias por ayudarnos a hacer universidad. Universidad viene de universitas, de universalidad. Y la universalidad lo es todo. Por lo tanto, en este proceso de enseñanza-aprendizaje en que nos dedicamos a nuestros alumnos, ¿cierto?, su aporte es valiosísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes, colegas, y por supuesto, nuestros queridos alumnos. Muchas gracias. Muy bien, Camilo, si quiere dedicar unas palabras Muchas también gracias. de cierre. Muchas gracias, un gran abrazo. Excúsenme si me alargué en alguna parte, me extiendo a veces involuntariamente, así que le agradezco la paciencia. Muchas gracias. Muchas Esté muy gracias. bien. Cumplo con cerrar esta presentación. Le agradezco a todos quienes han estado presentes y a quienes pregunten. Esta presentación estará en nuestras redes sociales y en la cuenta de YouTube de la escuela. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.